Aviala Televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? En esta noche de viernes, en esta noche de mayo, vamos a estar conversando con gente de la Embajada de Venezuela. Vamos a un poco escudriñar sobre todo los últimos días, informaciones han salido de todo tipo a propósito de la situación en Venezuela. Esa es la conversación que vamos a tener en este programa, así que lo invito a compartir información con todos nosotros. Comenzamos. Vamos a conversar con Erwin Paliz. Él es residente venezolano en nuestro país, quiere mucho a Bolivia y por eso también vive aquí. Sí, Erwin, buenas noches, gusto de tenerte acá. Bueno, buenas noches Lorena, muchas gracias, de verdad, un saludo a la audiencia de Aviala, siempre pendiente de los temas de Venezuela. Claro que sí. A ver, ¿cuál es la situación, Erwin, de Venezuela? En los medios masivos de comunicación escuchamos tantas cosas, ¿no? La situación de la inflación, la situación económica, la situación del abastecimiento en los temas de alimentos, medicinas y bueno, colateralmente a eso, el tema político que es tan tenso desde hace un tiempo acá. Entonces, a ver, en el equilibrio, con una mirada equilibrada, yo quisiera escucharte, ¿cuál es tu diagnóstico, cuál es tu lectura a propósito de estos días que se viven en Venezuela? Bueno, sin duda en Venezuela hay una crisis política, hay dos factores en contienda, digamos, un factor patriótico, nacionalista, liderado por el presidente Maduro, y al mismo tiempo un partido, una coalición llamada la Mesa de la Unidad, que lleva toda una serie de medidas tratando de, digamos, lo han dicho muy claramente, de salir del presidente Maduro. En este camino están dispuestos a impulsar una guerra económica que ya tiene un tiempo, que ha causado un gran daño en la población venezolana, y sí, tenemos problemas de abastecimiento, tenemos acaparamiento por parte de los grandes empresarios, tenemos inflación, pero bueno, el gobierno... Esto empieza, Erwin, perdón que te corte, esto empieza mucho antes de que tengan el control de la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Esta guerra que tú dices, de la cual estás hablando por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, se hace evidente, obviamente, ya en el último tramo del presidente Chávez. Sí, en realidad esto es de mucho antes del presidente Chávez. O sea, ya cuando las encuestas en el 98 apuntaban a una victoria firme del candidato Hugo Chávez, ya empezaron una cantidad de guerra sucia, mentiras, una cantidad de engaños a la población. Eso no impidió que Chávez arrasara todas las 4 veces que se presentó como candidato presidencial. Y digamos, nos dice más o menos, si ves los factores, los agentes, los personajes, son siempre los mismos. O sea, el mismo Leopoldo López, que en el 2002, cuando el golpe de Estado invadió la embajada de Cuba en Caracas para atacarla, el mismo Capriles, que arrestó a un ministro del presidente Chávez, un alcalde arrestando a un ministro, ¿no? Cuando el golpe, son los mismos actores que están hoy en la política venezolana haciendo el mismo trabajo de siempre. Evidentemente, en los últimos tiempos se ha intensificado. Tenemos, digamos, todos los factores internos y externos del país están trabajando de manera conjunta, los grandes medios y todo eso, para dar una imagen de Venezuela bien distorsionada, bien diferente de la realidad. Todo el que va a Venezuela, hace poco unos bolivianos acá fueron a ver un juego de Die Strongest allá en Barinas y me contaban que era bien diferente lo que vieron con lo que le habían contado previo. Le habían dicho que llevaran hasta el jabón en las manos por si acaso tal, y consiguieron un país de gente contenta, disfrutando de su partido de fútbol, compartieron con los venezolanos, les fue muy bien de verdad. Bueno, ¿por qué? A ver, cuando hablamos de Venezuela estamos hablando de uno de los países que tiene mayor concentración de petróleo y vive, ¿no es cierto?, con un porcentaje de su Producto Interno Bruto y de sus entradas económicas del petróleo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué están en esta situación, en esta crisis económica tan fuerte? ¿Qué es lo que ha desequilibrado y qué es lo que está sucediendo? Mira, Venezuela es la primera reserva petrolífera del mundo. Esto está certificado por empresas y compañías de varios países que han ido al país a hacerlo, ¿no? Tenemos, digamos, por ejemplo, el petróleo pesado, el 55% del petróleo del mundo. El gran río Orinoco, nuestro río
padre en este caso, es 200 kilómetros a la derecha y a la izquierda, petróleo a montón. Ahí está lo que se llama, lo que hoy llamamos con mucho orgullo la faja petrolífera Hugo Chávez, la magna reserva Hugo Chávez, en la cual están trabajando empresas de todo el mundo. Sin embargo, hay que verlo y reconocerlo, o sea, el petróleo ha caído en su precio. La base económica venezolana no hemos logrado diversificarla y nos hemos hecho dependientes de este factor. El 96% de los ingresos de Venezuela corresponden al petróleo. Corresponden al petróleo, sí. La energía es para nosotros y es algo que hacemos desde hace más de 120 años, es algo que es natural a nosotros, tenemos mercados bien consolidados. Nuestro principal mercado, paradójicamente, es los Estados Unidos, desde los cuales a la vez viene toda esta tensión. El principal socio comercial. El principal mercado petrolero venezolano. Sí, bueno, y con Chávez logramos diversificar, o sea, con Chávez logramos que, por ejemplo, fue la primera vez que un buque petrolero venezolano llegó a la Argentina en 120 años, ¿no? Ha llegado energía a Bolivia, ha llegado energía a varios países y sobre todo a Petrocaribe. Hemos usado el petróleo como una herramienta de integración. Cuando los precios estuvieron altísimos, muchos países del Caribe, una alianza llamada Petrocaribe, sí, sobrevivió gracias a la posibilidad de que le dimos mayores plazos y menores tasas de interés para el financiamiento de la compra de petróleo. Y el hecho de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿por qué no ha ocasionado que la economía, explícanos, Erwin, tú nos dirás, se diversifique de tal manera que se potencialice más Venezuela? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos estado unos buenos años con los precios encima de los $100 por el barril de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Han debido entrar ingentes cantidades de dinero también a Venezuela. Sí, y se han hecho, digamos, bueno, por lo menos desde la Revolución Bolivariana hemos hecho una inversión social extraordinaria. Hemos recortado lo que era una deuda social amplísima, exclusión, o sea, las universidades sin cupo, los alimentos súper costosos, todo esto. Hemos trabajado en eso. También hemos hecho inversiones productivas. Por ejemplo, tenemos una base instalada en Venezuela que son las industrias básicas que nos permiten, bueno, tenemos siderúrgica, aluminio, claro, tenemos bauxita, tenemos una cantidad, tuvimos durante un tiempo la represa más energética, la hidroeléctrica más grande del mundo. Hoy está desplazada por una que hay en China e Itaipú, pero gracias a esa inversión, digamos, tenemos una base industrial bien alta, bien elevada. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos ha pasado? Mira, lamentablemente no hemos logrado consolidar estos procesos. Hemos desarrollado regiones del país como la Guayana, pero se ha quedado allí. No hemos logrado que se expanda al resto del país y definitivamente somos muy buenos en la parte petrolera. O sea, la productividad, la renta es bastante alta y tenemos ventajas inherentes, pues tenemos la mayor reserva. Entonces, aunque hemos invertido en estas otras, todavía seguimos dependiendo del petróleo, lo cual en los últimos 2 años, digamos, nos ha afectado negativamente el no haber logrado diversificar. O sea, el comandante Chávez nos dio una cantidad de líneas, una cantidad de caminos. En Venezuela hoy en día hay fábricas de celulares, hay fábricas de satélites, hay fábricas de vehículos, una cantidad de cosas que están produciendo, sí, pero lamentablemente no como deberíamos. O sea, la capacidad instalada nuestra es muy elevada, sin embargo estamos produciendo a un porcentaje inferior al máximo que podemos. Bien, con este panorama, digamos, más o menos económico que tú nos das, ¿cómo se equilibra lo político y lo económico? En realidad, cuando un gobierno, cuando un proceso, ¿no es cierto?, flaquea en lo económico, ahí vienen los problemas políticos, ¿no es cierto?, porque hay intereses económicos muy grandes que defienden ciertas élites. A ver, ¿cómo me lo explicas esto en el caso de Venezuela? Bueno, sin duda, digamos, la renta petrolera es al mismo tiempo, es una bendición por un lado y al mismo tiempo nos genera, nos ha quitado el impulso de ser más productivos. A nivel político, esto tiene un impacto gigantesco, ¿no? La oposición ha aprovechado la caída de los precios del petróleo para, digamos, atacar, evidentemente no se puede hacer la misma inversión que antes en muchos temas, pero, por ejemplo, el tema social seguimos manteniéndolo como la punta de lanza del gobierno, ¿no? Seguimos construyendo viviendas, hemos construido más de 1 millón de viviendas de interés social para los ciudadanos venezolanos. Una deuda, por supuesto, no de 10 ni 20, sino de 50 años atrás, ¿no? Y no te imaginas el esfuerzo que es eso, hacer todo eso. Pero ese es solo un ejemplo. Hoy en día, digamos, tenemos
Desde el punto de vista económico, el reto. El presidente Maduro lo ha dicho, el presidente Chávez lo dijo muchísimas veces, tenemos el reto de invertir los recursos petroleros y generar a partir de allí bienestar permanente. Si vamos a depender de que cada vez que baja el petróleo vamos a entrar en este tipo de crisis, vamos a estar mal. Sí. Estamos en problemas. Bueno, ha sucedido esto, desde que está el presidente Maduro, ha tenido problemas en el tema político, ¿no es cierto? El mismo hecho de que la Asamblea ahora esté controlada por la oposición le genera problemas políticos, porque obviamente como oposición quieren tabear las políticas que implementa Maduro y quieren que, bueno, en los últimos días se ha estado hablando de que quieren habilitar que se dé este tema del revocatorio. Una posibilidad que está dentro de la Constitución de ustedes, pero que son ustedes los que tienen que decidir qué va a pasar a través también de la Asamblea. ¿Qué me dices de esto? Fíjate, sí, reconocemos ampliamente desde el primer momento que la oposición tuvo una victoria el 6 de diciembre pasado, eso le dio mayoría parlamentaria. Por lo tanto, tienen el control de uno de los 5 poderes del Estado. Eso no debe ser ningún problema, excepto que están utilizando este poder para tratar de, por ejemplo, darle órdenes al Poder Judicial, darle órdenes al Poder Electoral y darle órdenes al Poder Ejecutivo. Eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso no se puede. Ellos tienen bien limitadas sus competencias, bien claras en la Constitución. Ellos plantearon desde el primer momento que asumieron la Asamblea, ellos no dijeron, vamos a trabajar por el país, vamos a hacer nuestra labor. No, ellos dijeron, la meta nuestra, lo dijo el presidente, Ramos Ayub, dijo, la meta es sacar al presidente Maduro en un lapso máximo de 6 meses. Es la meta. Y plantearon 3 opciones. Una era la reforma constitucional, que no está contemplada en la Constitución, y es un proceso largo y bastante tedioso, con el cual pretendían recortar el mandato del presidente Maduro. El Tribunal Supremo les dijo, mira, ustedes lo pueden hacer, pero eso sería válido a partir del siguiente gobierno. Quien eligió a Maduro en el 2003 lo eligió por 6 años. Por lo tanto, no puedes aplicarlo retroactivamente. La segunda opción que plantearon fue la conmoción social. Marchas, protestas, algo así como un 11 de abril, fue lo que ellos estuvieron pensando, ¿no? Hacer un golpe de Estado basados en una supuesta, en usar su victoria electoral como una plataforma golpista. Eso les falló porque la gente no va a las manifestaciones, pues si ves los medios de derecha reflejan poca asistencia y tal. Al final tienen que ir por el método constitucional, que existe, está planteado, lo pusimos nosotros en la Constitución, ellos lo objetaron incluso en su momento, que es el referéndum revocatorio. A partir de la mitad del periodo que se cumplió el 19 de abril de este año, ellos pueden pedir firmas y todo eso y convocarlo. ¿Y cómo que han reunido varias firmas, más de 1 millón de firmas? Me parece que son un porcentaje muy grande, más de lo que dice la propia ley. Para abrir el proceso requieren el 1% del padrón electoral. Ya. En este caso, 200.000 firmas. No debe ser una meta muy difícil. Ellos afirmaron que eran 2,5 millones de firmas, cuando entregaron al CNE entregaron 1.600.000, de las cuales a simple revisión notamos que faltaban números de cédula, notamos que faltaban firmas. Entonces ese proceso se va a revisar. Evidentemente deben cumplir con el requisito de las 200.000 firmas. Esto les va a permitir, luego de este proceso se abre un proceso de recolección amplio de firmas, en el que tienen que cumplir con 4 millones en este caso, el 20% del padrón. Ese proceso es más largo, es más complicado, tienen que ser verificadas las firmas, tienen que ser recogidas en puntos del CNE. ¿Por qué? Porque la vez pasada, por ejemplo, cuando quisieron hacer un referéndum al presidente Chávez, llegaron con planillas, todas hechas con la misma caligrafía, todas hechas por la misma persona, con el mismo bolígrafo. Bueno, así no sirve. Los llamamos planillas planas y no cumplían con el requisito. Fue al final el presidente Chávez, que de una manera muy amplia le dijo, ok, vamos al referéndum, les dijo en ese momento, pero ya los conocemos por tramposos, por falsificar firmas, por tomar bases de datos de bancos, de empresas y poner como que los empleados están firmando contra el presidente Maduro. Este proceso es muy posible que, o sea, en las próximas semanas y meses va a avanzar, sin embargo no está claro. Y yo siento, y el pueblo, así venezolano así lo interpreta, que ellos no están muy confiados en esta vía. ¿Por qué? Porque para revocar al presidente Maduro necesitan 7,5 millones de votos
número que es un poquito lejano a sus aspiraciones. ¿Cuánta gente es la que vota en Venezuela en las tenemos un elecciones? padrón de 20 millones, bueno, 19 millones y tantote de electores, que cada día hay más porque todos los años crece, por supuesto. crece. Y también los jóvenes se animan a participar. O sea, los jóvenes en Venezuela están muy activos en política, están pendientes de cumplir sus 18 años para inscribirse en el registro electoral, y eso lo vemos como algo muy positivo, pues. ¿Hasta cuándo tendría que quedarse el presidente Maduro si no hay el revocatorio? El periodo del presidente Maduro termina el 19 de abril del año 2019. Y bueno, ahora con esta situación, con esta tensión que vive Venezuela, sobre todo en las últimas semanas, que es lo que hemos venido siguiendo, ¿no es cierto? Y realmente son informaciones a veces hasta incendiarias, digo yo, que seguramente no refleja exactamente la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la mayoría de la gente? ¿Cómo se siente? ¿Qué está pensando el pueblo venezolano a partir de toda esta crisis que se está viviendo? Mira, vamos a ser claros, vamos a ser honestos, y como siempre lo somos, ¿no? La crisis afecta a nuestro pueblo, afecta a mi familia, afecta a mis amigos, afecta a tus conocidos en Venezuela, afecta, digamos, hoy en día tiene una cantidad de dificultades, pero claro, esto es exagerado por los medios, o sea, buscan fotografiar un estante vacío y poner como que fuera la generalidad. Esto, la gente, digamos, sigue haciendo sus actividades, sigue yendo a trabajar, sigue yendo a estudiar, sigue en lo que le compete, ¿no? Buscando la forma de progresar, como es el venezolano en sí. Hoy en día, o sea, vas a ver de verdad situaciones exageradas, buscan crear caos y conmoción los líderes, los parlamentarios de la oposición y todo esto. Sin embargo, mira, en Venezuela nadie está pasando hambre, en Venezuela la gente resuelve su quehacer, el gobierno está al frente de esto. Por ejemplo, en lo que va de año, entre el 28 de febrero y el día de hoy, el presidente Maduro ha hecho 2 incrementos de salario. Ambos, sumados, suman más de 100%, exactamente 105%. Es una medida extrema, pero es porque la guerra económica obliga a tomarla. O sea, no puede ser que todo este peso caiga sobre los trabajadores solamente. Entonces, el presidente un presidente obrero, está tomando estas medidas para compensar. Entonces, esto le da a la gente un respiro, le da la posibilidad o sea, la mejora del poder adquisitivo le permite enfrentar la situación. Quisiéramos un escenario más claro, quisiéramos una estabilidad mayor, quisiéramos, digamos, claro. Exacto, pero en la práctica la guerra económica sigue cada vez con mayor intensidad. Creo que el pueblo venezolano lo va a vencer, creo que el presidente ha hecho una cantidad de planteamientos que están corriendo ahorita, unos motores económicos en la parte de minería, la parte de turismo, pesca, en la parte de salud y todo esto, lo cual, digamos, debe estar en unos 3-4 meses, digamos, ya estabilizando varios de los problemas más graves que tenemos, que nos aquejan, por supuesto. Erwin, ¿y cómo es este tema de que los funcionarios públicos trabajan lunes y martes y por qué se han tomado estas medidas tan extremas con el tema de la función pública? Bueno, en el caso de Venezuela, como te explicaba anteriormente, la producción eléctrica nuestra está basada en lo que es en un 70% en hidrogeneración. Tenemos una cantidad de represas como Curi, Caruachi, Uribante, Caparo, todo esto, ¿no? Todo esto ha sido afectado tremendamente por una sequía que ya tiene 2 años y que lamentablemente está coincidiendo con este conflicto político que evidentemente lo aprovecha la oposición para capitalizarlo, para generar malestar. Esta crisis nos afecta y estas medidas son extremas. Son extremas, incluso cambiamos el uso horario. En este momento la hora de Bolivia y la hora de Venezuela son exactamente iguales porque decidimos adelantar media hora el reloj para reducir el consumo eléctrico. Una medida bastante creativa. Creativa, pero desde todos los puntos de vista. El sector público y el sector educativo sí están trabajando 4 días a la semana, en algunas oportunidades lo reducimos a 2, los viernes de abril y de mayo. ¿Hasta cuándo es esta medida? ¿Tiene por abril y mayo. Por abril y mayo. Abril y mayo, sí. Ya incluso estamos reportando lluvias, las cuales no son como quisiéramos que fueran, pero ya empezó el proceso de lluvia y la sequía tan fuerte que hemos tenido empieza a atenuarse un poco. Esta medida, como te digo, es extrema, es dolorosa, afecta a la gente en su día a día. Sin embargo, la tomamos como algo necesario,
no nos rompemos ¿Esto la les cabeza. afecta en los salarios a los funcionarios públicos? No, por supuesto que no. El salario es una defensa, o sea, el presidente tiene una siguen, defensa total. Le siguen pagando lo que siempre les pagaban. Es correcto, sí. Y es una colaboración. Bueno, nuestro deseo es que una vez que pase este periodo, digamos, logremos recuperar la productividad y volver a la normalidad, ¿no? En este momento, de verdad, es bien crítica la situación de los embalses. Es una información que todos los días revisamos en la prensa porque depende de ello lo que vayamos a hacer, digamos, a partir de dentro de 30, 60 días. Sin duda. Erwin, tú como venezolano, como una persona que no está necesariamente en Venezuela y que está siguiendo minuto a minuto lo que pasa en su país, ¿qué verías, qué ves hasta fin de año de cuál va a ser la situación de Venezuela con todas estas medidas que se han estado tomando en estos meses? Mira, hace quizás un par de meses parecía que las medidas o las cuestiones que proponía la oposición implicaban una salida rápida de la revolución, implicaban una debilidad. Hoy yo veo una fortaleza clara, o sea, un debilitamiento de la oposición, un fortalecimiento de las fuerzas progresistas. Hemos hecho el Congreso de la Patria, hemos hecho una cantidad de actividades tendentes a revisarnos, a corregirnos, a mejorar. Lo que puede suceder en los próximos meses, bueno, ellos van a buscar sus firmas. Ojo, dentro del marco constitucional, una victoria para nosotros, porque las otras opciones que habían planteado eran totalmente ilegales, inconstitucionales y violentas, ¿no? Okay. Nosotros preservamos la vida, preservamos la paz, preservamos, digamos, la armonía del pueblo venezolano. O sea, este proceso va a avanzar y es posible, o sea, ojalá, si lo logran, y si no lo logran, bueno, que no se pongan tan tristes. Pero podría haber un referéndum revocatorio a finales de año, quizás a principios del próximo año, que podría llevar quizás a un escenario diferente. Tendrían que ganarlo, lo cual yo insisto, es bien cuesta arriba por la cantidad de votos que sacó Maduro hace 3 años, pero bueno, es una posibilidad. Si así fuese y ocurre en democracia, nosotros no tenemos ningún problema en aceptarlo y asumirlo. Lo que estamos totalmente en contra es de salidas violentas que generan, digamos, malestar, muerte, sangre, también, dolor, inconstitucionales, totalmente ilegales. Sí. Entonces debería eso, en la parte económica debemos tener una mejoría en los próximos meses. Ya hay una cantidad de reportes que dicen que el petróleo, digamos, va a recuperar su precio a mediano plazo. Por lo tanto, el futuro, el tiempo nos da la razón, nos permite o nos da la posibilidad de soñar con la estabilidad que necesitamos en este momento y la paz que necesitamos en la familia venezolana. Bueno, que los venezolanos tengan mejores días, de verdad, con todo cariño. Gracias, Lorena. Quería comentarte de verdad la valentía que tuvo la canciller de Venezuela hace apenas 2 días. Ya no pudimos sacar la grabación que teníamos en el marco de la OEA, ¿no? Sí, una mujer bien valiente que ha ido a la capital del imperio, a Washington, a decir las verdades, a descalificar a la OEA como posible organismo mediador. La OEA ha sido muy claramente aliada de la oposición venezolana, por lo tanto ya perdió el carácter moral que pretendía imponerle a la canciller en esta reunión de hace 2 días. Bien, Erwin Pález, muchas gracias. Vamos a estar constantemente llamándote para que nos informes la situación de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lorena, era un placer venir en tu programa. Bien, un cariñoso abrazo a todos ustedes. Nos vemos el lunes a las 8:30 de la noche. Buenas noches.